de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo había mencionado antes de que no me arrepiento de haber conocido la iglesia de Dios. Me arrepiento es de haber en este caso hecho todo lo malo. Bueno, basándonos en este verso, vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Bueno, acostumbramos nosotros a ponernos de rodillas. No sé cómo acostumbré aquí, pero si quisiera ponernos de rodillas todos y pedir la dirección a Dios. Hacemos de rodillas. Oremos. Nuestro amado Padre Dios, en esta mañana, primeramente muchas gracias, Padrecito Santo, por dar la oportunidad, amado Padre, de estar en este lugar, amado Dios. A lo mejor congregando o en comunión con mis hermanos. Muchas gracias, Padre, por mi hermano Justo, su esposita, su familia, la hermandad en este lugar, amado Dios. Cuánto te agradecemos, amado Padre, Sí, Padre. por tenernos aquí sin novedad, Sí, Padre. por este día en el cual celebramos tu pueblo, en este caso un día muy especial conforme a tus mandamientos, Señor mi Dios. Gracias, amado Padre. Ahora que me toca compartir tu palabra, amado Padre, solo rogamos que tu Santo Espíritu esté dispuesto, Señor mi Dios, a guiarnos a toda verdad. Tu Santo Espíritu esté dispuesto, Padre, para que de esta manera hables en el corazón y en la mente de aquí de mis hermanos y míos también, amado Dios. Cuánto te agradezco, Padre, también por mis labios que sean tu instrumento, Señor. Solo danos tu palabra para poder llegar a los corazones de mis hermanos. Y de esta manera, pues, agradecido, Señor, que el tema que vamos a hablar sea de tu completo agrado, Señor mi Dios, de acuerdo a tu palabra. Gracias, muchas gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por compartir, por participar en esta oración. Quisiera hacer una pequeña reflexión allí. Hermanos, para serle más sinceros y francos, yo como humano no quisiera generalizar. Yo como humano no estoy para eso. Pero sí, gracias a Dios, dispongo de la palabra de Dios en la cual tiene la potestad y puede generalizar. O en mi país decíamos, meter en un solo saco a toda la humanidad, a todos. A los ecuatorianos, a los sudamericanos, a los norteamericanos, a los europeos. No lo digo a los centroamericanos porque ustedes conocen más que nadie. Yo no conozco mucho. Pero sé que en esos lugares, estados, sí, hay consagración, hay en este caso santidad, para seguir alabando a Dios. Amén, hermanos. Amén. O sea, la palabra de Dios sí nos generaliza.
Eso quiero decir. A todos, a todos, a todos. Por ejemplo, hermanos, leamos en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Romanos, capítulo 3. ¿Ya? Amén. Y si leemos en este caso, desde el verso 9 en adelante, no sé si la Biblia mía tiene ahí un título. No sé qué título hay en la Biblia de ustedes. No hay justos. Eso, No hay eso. justo. Bueno, esperemos a nuestra hermanita. Esperemos ya a nuestros hermanos también. Ya estamos ya en el libro de Romanos, capítulo 3. Amén. Ahí, arribita del verso 9, decía mi hermano, el título es que no hay justo, solamente el hermano justo que está aquí presente. Qué bueno que sea su don, hermano. Nombre y también Ah, el testimonio. sí. Dice la palabra de Dios del verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya habéis acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo no había dicho nada, hermanito. La palabra de Dios sí conoce, hermanos. Sabe quiénes somos nosotros a través del Espíritu de Dios. Sabe de qué pata cojeamos, hermanos. Sabe nuestras debilidades, hermanos. Y por eso es que su palabra afirma y confirma diciendo de que no hay ni un solo justo. Todos pecamos. Todos fallamos delante de Dios. ¿Es así o no es así, mi estimado? Amén. ¿Es cierto? Todos. No puedes decir, no, yo sí conocí de 23 años, en este caso, el Evangelio, yo no creo que haya hecho eso. No, hermanos. ¿Quién sabe qué cosas más pasarían? Y más todavía, el verso 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Bueno, no sé, en mi país, por ejemplo, hermanos, la verdad es que cuando hay un buen trabajo, un buen trabajito que se gane a lo mejor dinero, ¿no? Si me mandan afuera de mi empleo, ¿cómo me sentiría? Mal, ¿no es cierto? De pronto a ustedes les ha ocurrido estas cosas. Tienen un buen trabajo y sin haber por qué o bueno, por alguna falta, mañana otro día le despiden. Hay que ser sinceros. Nuestra conciencia pregunta, ¿por qué hice lo malo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sacó?
¿Cuál es el motivo que nos mandan de esta manera? Entonces, si en eso humanamente y carnalmente se sufre, aquí es contra Dios mismo, hermanos, que hemos hecho algo de malo. Y por eso dice en este caso, ¿qué dice? Dice, porque estamos destituidos. Oh, bueno, no sé qué más. ¿Cómo más le explican aquí destituido? Destituido como despedido. Despedido, Quitado, quitado, o de- cortado, descartado. o descartado. Ujú. Estamos, más bien sería descartados. Eso, estamos descartados de la presencia de Dios, hermanos. No tenemos derecho ni siquiera a pasar por ahí, por ese lugar donde fui despedido, porque si me ha despedido por algo de malo, nos da vergüenza, ¿no? Y creo que con nuestro Dios es algo parecido o más serio el asunto, más serio. Entonces, hermanos queridos, por ese motivo, porque hemos hecho algo de malo, estamos destituidos. O es el motivo, diríamos, para estar destituidos de la gloria de Dios. Igual que en los tiempos de Noé. ¿Alguien sabe de la historia de Noé? Hermanos, en tiempos de Noé. Noé, ustedes saben que predicó durante muchos años. Algunos de los entendidos dicen durante 120 años predicó Noé. 120 años. En nuestro medio, 120 años es bastante, o mucho tiempo. Ni que hayamos sido necios, sordos, ni que hayamos sido, bueno, sin entendimiento, que no hayamos acogido el mensaje de Noé. Por ese motivo, hermanos, como predicó durante 120 años, y decimos, hermanos, nadie hizo caso. Durante esos años de prédica de las buenas nuevas, y solamente era que le dijo, verán, de aquí a poco tiempo va a llover, en este caso 40 días, 40 noches. Ahora, hermanos, arrepiéntase. Entonces, Noé, pues, en vista de que nadie escuchó, o a veces decimos, por justificar, ¿no? Decimos, nadie le escuchó. Pero si quisiera poner de manifiesto algo importante, la historia se vuelve a repetir hoy en día. Leamos, o les invito a leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Alguien tiene ya? No sé si de pronto puede ayudarme en este caso en la lectura. Vamos a pedir a mi hermano joven que se encuentra atrás, el verso 7, capítulo 11, el verso 7. ¿Qué le parece, hermano? Hermano, no sé cómo se llama. Carlos. Hermano Carlitos. Carlito. ¿Será posible que dé lectura o ayude dando lectura
Libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 7. Eso, ayúdenme, hermanitos, ayúdenme. Por la fe Noé. cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se vean, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que tiene por la fe. Gracias, hermano. Hermano querido, la historia de Noé está latente ahora. La historia de Noé, hermanos, está en este caso en vigencia. ¿Ya? Y ahí dice que, hermanos, yo le dije antes, muchos de los hermanos, he tenido la oportunidad de hablar con estar conversando, dialogando con los hermanos líderes de las iglesias de Dios. Creo que con la mayoría de los hermanos líderes, ellos por justificar dicen, Noé predicó 120 años. Y aquí dice la historia, ¿qué es lo que dijo? Volvamos a leer, no porque no le haga caso, sino más bien para que quede claro. Amén. Por la fe, el verso 7, ¿no? Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, hermanos. En vista de que no escuchó, en vista de que nadie escuchó, nadie puso atención, que cuando dijo, va a llover 40 noches y 40 días y 40 noches, en vista de que nadie lo hizo caso, Noé dice que, ¿qué hizo? Regresó ¿a dónde? A su casa, a ver a la familia, porque posiblemente la familia también estaba desordenada. Hágale caso, como le dije, la historia de Noé sigue latente hasta el día de hoy, sigue en vigencia. Entonces, yo creo que, hermanos queridos, de la misma situación pasa. Yo he preguntado a mis hermanos líderes, ¿dónde están sus hijos? Porque se ve que no se reúnen. Hermanos, en ese sentido, no por vanagloriarme. Mi hermanita preguntaba, no me preguntó de la familia, pero le conversaba que, gracias al Señor, mi casa está en este caso, hasta el día de hoy, está en el Señor. No sé, ahorita si está en el culto o no estará, pero lo cierto es que hasta el día de hoy está advertido, está en el culto, están hablando de las cosas de Dios, escuchando su palabra, ahí está. Pero muchos líderes dicen, no, mi hijo ya trabaja, ya es mayor de edad, que a ellos ya no le puedo disponer, y tantas justificaciones que se hacen. Pero Noé no hizo esto. Noé regresó a su casa, hermanos queridos, preocupado de su casa, de su familia. Imagínense, hermanos, Noé, la familia, hizo el arca o la barquita de salvación. Ahora nosotros, hermanos, hagamos lo mismo. Hagamos todo lo posible, hermanos, hablando con ellos para que Cristo sea el arca de Noé y Jesucristo sea el Salvador de su vida. Así es que, hermanos queridos, yo les invito, hermanos, para que hagamos esta obra de Noé. A veces nosotros no hemos hecho conciencia.
No nos hemos interesado. Con tal de decir, ¿sabe qué? A Noé no le hicieron caso. No le hicieron caso. Con tal de decir eso se acabó el lío. Pero no nos preocupamos, no le tomamos de otro frente, de otra manera. De que Noé se preocupó por su familia, por su casa, que su casa se salvase, hermanitos. Ahora, hermanitos, queda en la responsabilidad de cada uno de nosotros hacer esta obra de Noé, salvar su casa, salvar su familia. Y alguna vez, tal vez ya hizo usted lo mismo, ha hecho conciencia de Noé para que su familia salvase, para que su casa salvase. Menos mal que mi hermanita me comentaba, no tengo ni bebecito. Todavía, ciertamente, a lo mejor el Señor no ha dispuesto eso. Pero bueno, cuando tenga, yo sí quisiera invitarles a que Jesucristo sea su Salvador, hermano. Yo sí quisiera invitarles. Y de esta manera, en aquellos tiempos, había un hombre, cuando Pedro estaba en la cárcel, encarcelado, se acercó a Pedro y dijo, y era un carcelero, y le dijo, Señor, ¿qué hago yo para ser salvo? ¿Por dónde comienzo? ¿Por quién inicio? ¿Quién es el Salvador? Y el carcelero, el apóstol Pedro le dijo en Hechos capítulo 16, vamos a leer Hechos, esto, denle lectura ahí. Ahora, yo sé que mi hermanita está con su bebecito, alguien puede ayudarme. Hechos capítulo 16, ¿verdad? ¿No? Hechos capítulo 16. Ya. ¿Ya tienen todos Hechos capítulo 16? No sé si alguien, a ver si le puedo ayudarle. Mi hermano. Ana María. Mi hermano Carlos, porque vamos a Hechos capítulo 16. Y vamos a dar lectura del verso 30 en adelante. Bueno, ahí yo le... ¿Ya? Capítulo 16, verso 30. Ya, listo. Y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era una buena pregunta. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Dijo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le parece, hermanos, la respuesta de la palabra de Dios ahora? ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y Pedro les decía, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. ¿Por qué hay que creer en Él, hermanos? ¿Por qué hay que creer en este caso en Jesucristo? ¿Sabe por qué? Vamos al libro de Hechos mismo en el capítulo 4, verso 12. No sé si de pronto alguien, hermanita, será posible que ayude dando lectura a mi hermana Elizabeth.
en el capítulo 4 de Hechos, 4:12. el verso 12. Dice, esta es la piedra. El 4, capítulo 4, verso 12. De Hechos. 12. Dice, y no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo de la tierra dado a los hombres en donde podamos ser salvos. Ese es el motivo, hermanos queridos, que la iglesia de Dios, ¿no? La iglesia de Dios tiene que presentar a este su Salvador. No hay por qué decir, no, este ministro es de Ecuador, es la de traer la salvación. No, hermano, no. Ninguno estamos en potestad de que puede dar la salvación a un ser humano. Solamente el Hijo de Dios, nadie más. Y por eso la iglesia de Dios se basa, o mejor dicho, se basa, sí, está bien, en el Hijo de Dios como su Salvador personal, hermanos. Ahora, hermanitos, decía el verso 34 de Hechos, bueno, voy a leerle yo. Y llevándole a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, qué regalo tan precioso. Así consideró el carcelero. Un regalo maravilloso de que nadie puede regalar absolutamente nada. Si es que lo regalan es, tal vez dice hasta por interés. Pero el Señor, de pura gracia, nos regala a este Hijo que es de nuestro Señor Jesucristo. De pura gracia, hermano. Así es que a eso les han invitado hoy día, los que están viviendo por aquí cerca, los que recién se reúnen acá en estos lugares. A ellos, o sea, a ustedes, hermanos, a los hermanos que están haciendo un esfuerzo de traer el Evangelio para acá. Estos son los motivos, hermanos. Así es que no reciban de parte de ellos, sino de parte de Dios, porque a mí Dios me ama. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué nos ama? Romanos capítulo 5. Hermanos, dice ahí en Romanos capítulo 5, qué bien, hermanos, qué bien. Amén. Díganme pronto. Romanos 5, ¿qué? Ya. No sé, hermana Celia, si puede ayudar casi. Romanos 5. Ya va. Esperen que encuentre ese hermanito atrás. Porque para todos tiene que quedar bien claro esta cuestión. ¿Listo? Vamos a leer el verso 8 en adelante. Hasta el sí, capítulo 5, verso 8 en adelante hasta el 11. Ahora sí, hermana Celia. Dice así la palabra de Dios, Romanos 5:8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque Amén. siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación.
Gracias, hermana. Miren que al principio les dijo la Biblia, por tanto, todos estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fuera. Todos estamos, en este caso, creo que diríamos abandonados por Dios. Todos. Ahora, hermanos queridos, estando abandonados, nos constituimos enemigos de Dios. Pero sin importar esto, ahora dice que hay una reconciliación. ¿Y quién era? En Cristo Jesús. Eso vuelve a decir en este caso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por el mundo, por mí y por todos. Murió, falleció. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué hizo esto? Segunda de Tesalonicenses. Vamos nuevamente a la lectura. Segunda carta a Tesalonicenses. Eso. De paso aprende más o menos dónde quedan los libritos. ¿Ya estamos? Amén. Segunda carta a Tesalonicenses. ¿Ya estamos, hermanos? Nuevamente volvemos a leer el verso 13, porque yo les decía, sí, capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, en adelante. ¿Qué es lo que dijo Romanos? Que siendo enemigos con nuestro Dios, Él ha reconciliado a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Dios había preguntado, ¿para qué? ¿Para qué? Porque somos escogidos para la salvación, dice allí el título. Verso 13. ¿Alguien tiene, hermanos, para que dé lectura? Verso 13 en adelante. ¿Qué le parece, hermanita, que nos acompaña? Bueno. Del 13 en ¿a dónde? Hasta el verso 17. Dice así la escritura de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la salvación por el Espíritu y la fe en la verdad, y a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice, conformen vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Amén. Créanme que estas promesas, no sé, para mí ocurre que es un regalo de Dios. No sé cómo sientan ustedes, si es un regalo de Dios. Esta promesa no es así nomás porque yo me merezco, no es por lo que a mí tiene que darme, quiera o no quiera, no es así. Es voluntad de Dios.
Es la voluntad de Dios a través de Jesucristo, hermano. Lo único que yo pediría ahora es que no nos descuidemos, hermano. No nos descuidemos. Tratemos de mirarlo bien, a ver cuáles son las ventajas, cuáles son las necesidades. Y para eso queremos culminar de este tiempo que me han regalado en Hebreos capítulo 2. Libro de Hebreos capítulo 2. Asimismo quisiera que todos tengamos para concientizar. Ya tenemos Hebreos capítulo 2, ya estamos. Ahí como título dice en capítulo 2, una salvación. ¿Cómo dice en su Biblia? Una salvación tan grande. Eso, hermanos. Una vez que es el regalo de Dios, una vez que es la gracia de Dios sin merecerlo cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 2. Eso sí, no quiero que pase por alto, por nadie. Ya creo que se acabó el tiempo, hermanito. Que se acabó el tiempo. Sí, 5 minutos más. Ahí va. Bueno, está bien, entonces voy adelante. ¿Ya estamos? Amén. Hebreos capítulo 2. Yo le decía, en Tesalonicenses decía que es un regalo de Dios, la misericordia de Dios, la promesa de Dios. Amén, hermano. Amén. Y de esta manera yo le decía, nosotros no nos descuidemos, hermanos, ¿o no? Y en Hebreos capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea que nos resbalemos, ¿no? Bueno, no sé cómo le digan aquí. Deslizar es resbalar. Y verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. Mis hermanitos, con esto quisiera decir gracias al Señor por su palabra. Vuelvo a repetir, hermanos, los que están forjando aquí, levantar este lugar, los que se sienten fundadores de esta iglesita o de esta célula aquí algún día. Ojalá Dios quiera, no sabemos. Por la segunda vez que venga, ya quisiera ver formada la iglesia. Mi deseo, mi oración y mi pedido es Señor. Desde Ecuador, muchas gracias y paz a ustedes, hermano. Paz, hermano.